Muy bien. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la clase. Lo que vamos a ver hoy ya es prácticamente crear o hacer el diseño físico de una base de datos, lo que ya nos compete a poder pasarlo a un sistema gestor de base de datos, ¿ya? O sea, en otras palabras, ya vamos a utilizar el software que les había mencionado, ¿ya? Hoy día les voy a explicar cómo tienen que instalarlo, les voy a mandar los archivos que tienen que van a necesitar para instalarlo y demás, ¿ya? Por favor. Pero eso lo voy a hacer al final de la clase para que ustedes lo puedan ver. No lo voy a poder instalar yo porque no, ya lo tengo acá, pero los voy a ir explicando, por favor. Además de que quería crear una máquina virtual para explicar la instalación, pero no es tan complicada. De todas maneras, voy a explicarlo al final de la clase, cómo ustedes tienen que instalar el software, en este caso, el sistema gestor que necesitan para poder hacer toda la práctica que avancemos el día de hoy. Ya, de todas maneras, mañana igual vamos a hacer práctica. Ya nos toca centrarnos en esto nomás, que sería el tema del sistema gestor de la base de datos. Pero tiene que estar clarísimo, por favor, todo lo que avancemos el día de hoy, porque si no, no tiene sentido. Todo lo que hemos avanzado es ahora plasmarlo en la práctica, ya como verdaderos ingenieros, plasmarlo a través de usar una herramienta tecnológica, en este caso un motor de base de datos, y pues codificarla, ¿no? A partir de consultas vamos a crear y diseñar la base de datos, ¿ya? A ver, aquí, este es el ejemplo que voy a tomar, pero aquí voy a seguir escribiendo acá. Atiéndame, por favor, ¿ya? Esto lo vamos a subir nomás, ya está. Ya. Entonces, ya sabemos nosotros que para diseñar una base de datos tenemos que pasar por tres etapas, ¿no? Cumplir el diseño conceptual, ¿no? ¿O no? Después tenemos que pasar el diseño conceptual, que prácticamente se limitaría a lo que es prácticamente al diagrama, a crear nuestro diagrama entidad, guión, relación, ¿no? ¿O no? Esto ya lo hemos hecho, ¿no es cierto? Así hay que hacer un estudio de contexto y a partir de ese estudio que nosotros hagamos de la determinada empresa, entonces yo creo mi diagrama conceptual, que sería el diagrama entidad-relación. Ahora, después de esto, lo que yo voy a hacer es traspasar, ¿no? Lo que voy a hacer es traspasar este diagrama pero creamos el diseño lógico, ¿no? Diseño lógico que en ese caso estaría plasmado o estaría plasmado a través de lo que es el diagrama relacional, entre comillas, tablas, ¿no? Tablas. Ahí está, ¿no? En este caso, lo que nosotros hemos hecho aquí en esta etapa es traspasar este diagrama, ¿no ve? El diagrama, el modelo conceptual refiere a esto, ya hemos avanzado, ¿no ve o no? Y lo que es el tema del modelo lógico, lo que es el diagrama relacional de tablas, es esto, ¿no? Lo que significa traspasar estas entidades a tablas, ¿no? Y obviamente deben estar entre ellas relacionadas. Eso ya sabemos nosotros, ¿no? Nosotros ya sabemos que estas tablas deben estar relacionadas y demás. Además de que este ejemplo es el primer ejemplo que nosotros hemos hecho, el de las ventas, ¿no? Donde ya hemos mejorado el modelo y todo. Así que esto no hay mucho que ya explicar. Ahora, lo que nos toca avanzar el día de hoy es esto, ¿ya? Atender. Mañana vamos a hacer un ejercicio más completo. Desde el principio vamos a hacer el ejercicio, las tres etapas, pero hoy día, por el tema del tiempo, no va a alcanzar el tiempo para explicar varios aspectos ya de lo que refiere al diseño físico, ¿ya? En este caso, ahora tengo que hacer el diseño físico de la base de datos, lo que se refiere a utilizar, en este caso, o aplicar un sistema gestor de base de datos, ¿ya? En este caso, el diseño físico refiere a lo siguiente, ¿ya? Bueno, antes. En este caso, después del diseño lógico, aquí lo voy a poner esto como, con esto acá. No se olviden que aquí, dentro del diseño lógico, también tengo que aplicar lo que son las normalizaciones, ¿no? Normalización. En este caso, cuando ya lo traspaso del diagrama entidad de relación a las tablas, aplico la normalización, ¿no es cierto o no? Aplico la normalización donde yo voy a aplicar la serie de reglas. Ya sabemos que vamos a aplicar aquí, ¿qué normalización? La primera Fn, vamos a aplicar después la segunda Fn y la tercera, en este caso, Fn, ¿no veo o no? En este caso vamos a aplicar las tres formas normales, ¿no veo o no?
en la normalización para verificar que en este diseño, en este caso en estas tablas, tengo que verificar que exista el mínimo de redundancia de información, ¿ya? ¿Y cómo vamos a cerciorarnos de que exista un mínimo de redundancia de información? Pues aplicando las tres formas normales, ¿no veo o no? Aplicando las reglas de la primera forma normal, la segunda y la tercera forma normal. En otras palabras, aplicamos estas tres formas y prácticamente lo que yo voy a hacer es estar ya para asegurarme de que la base de datos que tenga, en este caso las tablas que tenga aquí, tengan el mínimo de redundancia de datos, ¿no es cierto o no? Obviamente, el hecho de que tengas que aplicar normalización va a referir o va a estar acorde a tu análisis. Ya nos hemos dado cuenta de que si tú has hecho un excelente análisis desde el diagrama entidad-relación, entonces cuando lo pasas a tablas, ya te vas a encontrar que no hay, ¿cómo les diría? Que no hay mucho que normalizar, porque todo depende del análisis que has hecho acá, ¿no es cierto? En otras palabras, la normalización prácticamente viene a salvarnos cuando yo me haya equivocado aquí, en este análisis. Aquí me he equivocado, por ende mis tablas van a estar mal y vamos a encontrar redundancia de datos. Entonces, ahí voy a aplicar las técnicas de normalización. ¿Para qué? Para que mejore mi diseño lógico y saque un nuevo diseño donde contemple ya la mínima redundancia de datos. A ver, en el caso de que no contemple, o sea, no aplicas normalización, es porque ya está. Ya no hay ahí datos duplicados, ¿no es cierto? Entonces, ahí vamos a observar. Ahorita vamos a analizar esta base de datos para ver si tiene datos duplicados o no, ¿ya? Entonces, lo que vamos a avanzar el día de hoy es importantísimo, y así que toda la atención posible, por favor. Por eso, mañana vamos a hacer ejercicios, el día domingo, no sé, o el sábado vamos a pasar clase, ojalá hoy día coordinemos aquello, también vamos a hacer otro ejercicio, pero hoy día tenemos que entenderlo, por lo menos ya la parte de qué cosas aplicamos, qué es un sistema gestor y demás, ¿ya? Entonces, después de que tú te has dado cuenta de que ya tienes un diseño lógico, en otras palabras, ya tienes un diagrama relacional de tablas y lo tienes completamente normalizado, o sea, ya sabes que no tiene redundancia de datos. Entonces ya podemos pasar, ¿ya? Ya podemos pasar al diseño físico. En otras palabras, ya puedo crear la base de datos a partir de una computadora. Ahí lo voy a diseñar y lo voy a crear ya prácticamente, como su nombre indica aquí, utilizando un sistema gestor de base de datos. Hoy día vamos a ver qué será esto del sistema gestor, vamos a conocer y cuáles son, y es facilísimo. Los comandos también no es tan complicado como programar, pero los vamos a conocer, ¿ya? De todas maneras, si tú no estás seguro que esto está bien, todavía no vas a pasar, por favor, eso es bien importante. Si tú no estás seguro de que ese diseño está bien, entonces no vas a pasar todavía al diseño físico, ¿ya? Esto es un consejo grande, por favor. ¿Por qué les digo que todavía no van a pasar acá al diseño físico si no estás seguro? Porque de nada te va a servir crear la base de datos acá, ya en físico, ya utilizando el gestor, porque de nuevo vas a tener que analizar otra vez desde acá, porque sabes tú que tiene alguna falla o que tiene algo mal, entonces no te conviene. Nuevamente repito, si estás completamente seguro que esto ya está bien, entonces recién pasas acá. Por eso les decía a ustedes que prácticamente cuando se diseña una base de datos, la etapa más nostálgica o la etapa donde más nos vamos a tardar es en esta ya, en esta que está aquí, en estas dos de acá. ¿Por qué me atrevo a decir en estas dos? Porque así funciona esto ya, así, ya saben ustedes, que diseño mi diagrama entidad-relación. Bueno, creo mi diagrama entidad-relación, cumplo con el diseño conceptual. Lo paso a tablas. Y si me he dado cuenta que esto está mal, entonces vuelvo, ¿no ve? Vuelvo al diagrama entidad-relación, de nuevo lo mejoro, los analizo y vuelvo a las tablas. Aplico normalización. Me he dado cuenta que otra vez está mal, algo falta. Entonces vuelvo y aquí está, y vuelvo al diseño, vuelvo aquí, entonces, ahí está. Cuando ya automáticamente, aquí hay un ciclo, ¿no? Donde yo voy volviendo mientras voy mejorando. Ahora, este ciclo, jóvenes, no siempre se refiere a que yo tengo que ir mejorando la base de datos. A veces pasa y eso van a denegar bastante ustedes, a veces pasa que el cliente, en este caso la empresa o a donde va dirigido la base de datos que ustedes están creando, prácticamente no está seguro o no tiene bien claro los requerimientos, ¿no? Palabras, no tiene bien claro lo que él quiere.
guardar. Entonces, normalmente nos genera cambios cada vez, o sea, cada vez que nos reunimos con él, porque cuando se trabaja con software, yo tengo que reunirme con él, con el encargado, en este caso, con el cliente, las veces que yo necesite, ¿ya? Justamente para eso hay metodologías que se aplican, ¿no? Que ustedes van a conocer más adelante. Entonces, a veces pasa que el cliente no sabe lo que quiere o me dice, ¿sabes qué? Pasa que aquí quiero guardar también la información de la ciudad, digamos, ¿no? Entonces, va a haber un cambio, va a haber un cambio. Entonces, antes de que ya cierres con el cliente y ya tengas bien seguro todo y el cliente también quede satisfecho con qué cosa se va a guardar, entonces ya tú puedes pasar recién acá, ¿ya? Entonces, esta etapa no simplemente es para corregir, sino que aquí puedes seguir mejorándolo y tienes que seguir preguntándole al cliente, ¿no? ¿Está bien así? Así se va a guardar, así va a estar allá. Entonces tienes que comunicarte con el cliente para que tú le indiques de qué forma estás diseñando su base de datos, para que él después no haga. Porque cuando se pasa aquí, ya es más complicado hacer una retroalimentación hasta acá. O sea, ya como que pierde el tiempo aquí y nosotros tenemos que ser productivos, ¿ya? Entonces, esta etapa es importante, ¿ya? Analizar. Pues les digo que aquí se tarda más. Aquí es donde los ingenieros tardan más porque tiene que estar bien claro todo y bien hecho todo. O sea, bien claro con el cliente y perfectamente hecho en el tema de que se eviten la duplicidad de información y las tablas estén bien relacionadas. Bueno, entonces una vez que esto esté, pasamos al diseño físico. ¿Qué hemos dicho? El diseño físico, ahora sí voy a entrar al tema, simplemente es pasar todas estas tablas, toda esta tabla, lo tengo que pasar a un motor, a un sistema de gestor de base de datos, ¿ya? Que en sus siglas es SGBD, ¿ya? ¿Ya? Que estaría en inglés, ¿ya? Que esto sería en inglés, si ustedes encuentran, lo pueden conocer así también, si ustedes buscan en internet, o sea, ¿no? ¿No? Sistema gestor de base de datos, ¿no es cierto? O también puede estar como sistema manejador de base de datos, da lo mismo, ¿no? ¿No? En este caso, aquí sería Database Management System, así se traduciría, ¿no? Aquí Database Gestor System, aquí, ¿no? De gestor, acá, ¿ya? Estas son las siglas. O también las dice motor de base de datos. Entonces, ¿qué será? Voy a partir definiendo este concepto, ¿ya? Voy a partir definiendo esto. Lo que voy a hacer ahora es, en este caso, voy a definirlo y para eso me voy a guiar con unas páginas de internet, ¿ya? Tengo esa página que lo define de la siguiente, en este caso de la siguiente forma, ¿no? Dice, sistema gestor de base de datos, ¿qué será? ¿No? En el correo lo hemos buscado. Dice que un sistema gestor de base de datos, SGBD en inglés, DBMS, que también les dije, también debe ser, bueno, está al revés, ¿no? DBMS, SGBD, y aquí sería DBMS, Database Management System, ahí sería, ¿no? Entonces, ahí me equivoqué, Database Management System, esta, ¿no? Entonces, también puede ser, con estas siglas pueden definir lo mismo. ¿Qué espero? Dice que es un software, es un sistema de software. Entonces, un sistema de gestor de bases es un software nada más, ¿ya? Que permite la definición de bases de datos. ¿Eso qué quiere decir? Podríamos definir que un sistema motor de base de datos o un sistema gestor de base de datos es un software, pero no es un software cualquiera, ¿ya? No es un software como Word, como Excel, no es un software, digamos, de operación aplicativa, es un software específico, ¿ya? Hablamos de software específico cuando me refiero a que tiene una única tarea específica y bueno, en este caso, los sistemas gestores de base de datos, como su mismo nombre indica, la tarea específica que tiene es manejar las bases de datos. No solamente crear, tienen varios objetivos. ¿Cuál? Crear, diseñar una base de datos. O sea, en un sistema gestor de bases de datos voy a diseñar, crear una base de datos, administrar, manejar los datos. ¿No ve? Voy a poder convertir los datos en información. Voy a poder hacer copias de seguridad. Voy a poder hacer varios aspectos. Entonces, pero todas esas características que acabo de mencionar, lo va a hacer con datos, orientada a bases de datos. Entonces, los sistemas gestores de bases de datos simplemente son un software, ¿ya? Es un software, pero es un software específico, ¿ya? Que permite la definición de bases de datos, ¿ya?
tal vez aquí esté incompleto. No solamente nos va a permitir definir bases de datos. Cuando hablamos de definir, hablamos de que vamos a poder crear la estructura de almacenamiento, pero no solamente defino. El sistema motor o el sistema gestor de bases de datos define la estructura, como les digo. Se crean políticas de seguridad. En un sistema motor se pueden, en este caso, manejar los datos, manipular los datos. Voy a manipular los datos de aquí para allá. Voy a poder convertir los datos en información. Voy a poder eliminar algunos objetos. O sea, todo lo referente, todo el manejo que conlleva a una administración de una base de datos, lo voy a hacer con este sistema gestor, que simplemente es un software. A ver, lo vamos a seguir leyendo. Dice, así como la elección de estructuras necesarias. Cuando habla de elección de estructuras necesarias, se refiere a la estructura de almacenamiento. ¿Cuáles van a ser las estructuras que yo voy a necesitar para poder administrar mi información, ¿no? Mis datos ahí, ¿no? En este caso, una estructura que vamos a conocer van a ser las tablas, pero hay otras estructuras también, como las tablas virtuales, que son las vistas, y varios objetos que también puedo definir, ¿ya? Pero habla de esto, ¿no? Miren, así como la elección de las estructuras de datos necesarias para el almacenamiento y búsqueda de datos, ¿eh? Clarito. Yo voy a definir la estructura de almacenamiento y también la búsqueda de datos, ya sea de forma interactiva o a través de un lenguaje de programación. ¿A qué creen que se refiere de forma interactiva o a través de un lenguaje de programación? Esto se refiere a que estos sistemas gestores de bases de datos se pueden usar de dos formas, ¿ya? Se pueden usar de dos formas. Se pueden usar utilizando la interfaz gráfica, porque estos software son software bien avanzados. Hoy en día han evolucionado. Antes se manejaban o se manipulaban a través de consola, ¿no? Y hasta ahora tal vez se siguen manejando, dependiendo, digamos, en el tema de servidores, podemos manejar todavía las bases de datos a nivel de consola, sin interfaz gráfica, ¿no? Se podría, pero estos software, que son los sistemas gestores de bases de datos, han evolucionado y hoy en día se puede manipular a través de una interfaz gráfica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando se refiere ya sea de forma interactiva, significa que yo voy a manejar, voy a manipular los datos, todo lo voy a hacer con simplemente haciendo clic, 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 usando las herramientas. Los voy a mostrar enseguida, ¿ya? Un sistema gestor, enseguida los voy a mostrar. Entonces, eso sería de forma interactiva. O sea, en otras palabras, podríamos definirlo como modo de diseño, que yo voy a crear, voy a manipular todas las opciones que tiene el gestor, todas las opciones que me permite hacer, utilizando las herramientas, ¿no? Con las opciones que trae, ¿ya? Porque es un software y trae opciones. Pero más a profundidad de esas opciones que nosotros tenemos, dice que también podemos manipularlo a través de un lenguaje de programación. En otras palabras, en lugar de utilizar, digamos, la interfaz gráfica, yo puedo utilizar un lenguaje de programación, en este caso SQL, que es el lenguaje de programación de consultas específicamente para este tipo de motores de bases de datos, para bases de datos relacionales. Entonces, ese lenguaje de programación lo puedo utilizar para hacer las mismas tareas. Pero, ¿cuál es la diferencia? Enseguida vamos a ver. La diferencia radica en que aquí me voy a acostumbrar a utilizar las opciones y con esto me voy a acostumbrar a utilizar desde el nivel más básico. ¿Desde qué punto? Desde la programación. ¿Cuál vamos a aprender nosotros? A manipularlo desde un lenguaje de programación, ¿ya? A través de un lenguaje de programación. Esto no nos conviene. Luego les explico por qué no nos conviene esto, ¿ya? Vamos a manipular los motores o los que aprendamos, vamos a aprender dos, entonces a través de un lenguaje de programación, ¿ya? Que no es difícil. Dice un sistema gestor de base de datos relacional. Aquí viene algo importante. ¿Por qué dice sistema gestor de base de datos relacional? Recordemos que tenemos varios tipos de bases de datos, ¿no? Tenemos bases de datos jerárquico, tenemos bueno, diferentes modelos de bases de datos en realidad, ¿no? El modelo jerárquico, el modelo de red, el modelo orientado a objetos, el modelo relacional, que es el que hemos aprendido, el modelo no relacional o no SQL. Entonces, cada uno de estos modelos, ¿ya? Tienen sus diferentes software para manipular sus datos, ¿ya? En su modelo que ellos presentan, obviamente, ¿ya? No son cualquier, ¿ya? O sea, en otras palabras, cuidado que estén pensando que el modelo o el motor de base de datos que vamos a aprender en este día, ¿ya? Se puede utilizar para crear bases de datos orientadas a objetos. No, no se podría. O bases de datos no SQL, no relacionadas. No se podrían, ¿ya? Porque normalmente los motores son de un solo uso. Hay algunos motores que soportan dos, como el caso de Oracle, por ejemplo, ¿no? Pero la mayoría de los motores tiene, digamos, se orientan o son específicos para un modelo nada más. Por ejemplo, nosotros hemos aprendido bases de datos relacionales. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender a manejar es sistemas gestores de bases de datos relacionales también, ¿no veo o no? Entonces, eso es lo que vamos a aprender. Entonces, no piensen que los software estos que vamos a aprender
digamos, sirven para cualquier modelo de base de datos. No, son orientados a un único modelo. En algunos casos se orientan a dos, digamos, ¿no? Como el tema de Oracle, por ejemplo, creo que maneja el orientado a objetos y también maneja el relacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ese motor está orientado a manejar datos en el modelo orientado a objetos y en el modelo relacional. Pero nosotros vamos a trabajar netamente con sistemas gestores orientados a lo que es una base de datos relacional, ¿ya? Dice que es un modelo de datos que facilita a los usuarios de escribir los datos que serán almacenados en la base de datos junto al grupo de operaciones para manejar los datos, ¿no? Para la redundancia. Entonces, ya está. Ahora sí, los sistemas gestores de bases de datos son una herramienta efectiva que permite a varios usuarios acceder a los datos al mismo tiempo, ¿no? O sea, puede haber conexiones remotas y simultáneas. Brindan facilidades eficientes a un grupo de funciones con el objetivo de garantizar la confidencialidad, la calidad, la seguridad, la integridad de datos que contienen, así como un acceso fácil y eficiente a los mismos, ¿ya? Entonces, nuevamente, repito, estos sistemas gestores no son un software cualquiera, no es un software cualquiera, es un software completamente, digamos, y estrictamente evolucionado para poder manejar las bases de datos de tal forma que nos dan las ventajas de que sean seguras, ¿no? De que sean confiables, de que tengan calidad, de que los datos sean íntegros, ¿no? De que sea de fácil acceso. ¿Para quiénes? Para los usuarios que usen estos sistemas gestores de bases de datos. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los usuarios que manejan estos sistemas gestores de bases de datos? Pues son, en este caso, es un ingeniero en sistemas, un ingeniero informático, o un ingeniero en redes también va a manejar bases de datos, que se va a convertir en administrador de bases de datos. En otras palabras, estos sistemas gestores de bases de datos, que son software específicos, que están orientados a manejar los datos, en este caso, no son manejados por cualquier persona, ¿ya? En este caso, sí o sí son manejados por personas que tengan conocimiento en tecnología, en este caso, nosotros, por eso lo aprendemos. Cuando ustedes vayan a una empresa, ustedes probablemente, dependiendo del cargo que vayan ustedes a tener, van a administrar bases de datos. Puede ser que en algún momento digas, ¿sabes qué? Tú te toca administrar la base de datos de la empresa, entonces a vos te van a dar acceso a este software y tú lo tienes que administrar, pero no es trabajo para cualquier persona, es netamente una herramienta para nuestra área específica, ¿ya? Entonces, esto es lo que es un sistema gestor de bases de datos. Facilito. En resumen, es un software específico. ¿Cuáles son sus tareas específicas? Administrar bases de datos, poder dar la oportunidad de administrar bases de datos. ¿Pero qué tipo de bases de datos? ¿En qué modelo? Bases de datos relacionales es el que vamos a estudiar, ¿ya? Bases de datos relacionales. Con administrar, ¿a qué me refiero? Que puedo definir la estructura de almacenamiento, puedo manipular los datos, puedo crear objetos, puedo administrar la seguridad, puedo dar claridad, puedo administrar o poner integridad de datos, puedo convertir los datos en información. Entonces, todo este tipo de cosas que yo puedo hacer se puede englobar en administrar las bases de datos, ¿no es cierto? Bueno, estos softwares nos dan varias ventajas, ¿no? Como la seguridad, o sea, no son software cualquiera. Imagínate que sea un software tan vulnerable que toda mi información de una empresa pueda ser fácilmente hackeada, digamos. No, no tiene sentido. Estas herramientas nos brindan varias cosas de seguridad y vamos a aplicar seguridad más adelante también. Entonces, esto es lo que es un sistema gestor de bases. Es un software nada más que tenemos que aprender a manipular y a utilizar, ¿ya? Ahora, ¿pero cuáles serán estos softwares? ¿Cuáles son? Cuando hablamos de bases de datos relacionales, entonces tenemos que buscar sistemas gestores para bases de datos relacionales, ¿ya? En este caso voy a presentarles a 3 de estos sistemas gestores, ¿ya? Que serían entre los más populares porque hay de todo tipo, ¿ya? Hay de todo tipo de gestores en este caso, pero algunos ya son antiguitos, algunos ya han pasado. Informix también, por ejemplo, era uno. Pues ya con el tiempo han pasado, aunque algunas empresas siguen manejando esos sistemas gestores antiguos, pero algunos han migrado, ¿no? Algunos han migrado a motores actuales, ¿no? Que en este caso serían estos, ¿ya? Los que vamos a aprender en este caso va a ser, les presento a los siguientes, por ejemplo. De los tantos que hay, estos son los más reconocidos, ¿ya? Estos son los softwares, sistemas gestores más reconocidos. ¿Cuáles? MySQL, tenemos a Microsoft SQL Server y tenemos a PostgreSQL, ¿no? Entonces, estas 3 son las más
reconocidas, ¿ya? Aquí tal vez nos faltaría tal vez Oracle, ¿no? En todo caso, pero en este caso, estas tres son los tres motores más reconocidos para bases de datos relacionales, ¿no? Para bases de datos relacionales, es lo que nosotros hemos avanzado. Entonces, estas tres son las más reconocidas, ¿ya? ¿Cuáles vamos a aprender? Estas dos vamos a aprender. Vamos a aprender MySQL y vamos a aprender también a trabajar con Microsoft SQL Server, ¿ya? Postgre lo vamos a dejar pendiente. De todas maneras, pues voy a mostrar algo muy interesante más adelante que les va a permitir, vamos a aprender a manipular bases de datos a partir de código, lo que significaría que no me importaría si aprendo esto o esto, porque a nivel de código ambos manejan lo que es un lenguaje estándar que llegaría a ser SQL, que es el lenguaje de consulta estructurado, que es un lenguaje que estos motores, los tres, usan como base para manipular información, para hacer todo con los datos a nivel de código. Entonces, hemos dicho, nuestro objetivo es aprender a nivel de un lenguaje de programación. O sea, todo lo que haga con los datos lo hace con código. Entonces, lo que significaría que no me importaría a mí si voy a trabajar con MySQL, con SQL Server o con Postgre, porque al final los tres sistemas gestores manejan el mismo lenguaje que es SQL. Entonces, si aprendo SQL, estaría capacitado para manipular cualquiera de estos dos o de estos tres sistemas gestores. Pero vamos a hacer las prácticas siempre en estas tres, ¿ya? En estas tres, bueno, en estas dos, en MySQL y en SQL Server. Vamos a leer algunas de las ventajas y algunas de las desventajas que tienen estos sistemas gestores, ¿ya? A ver, vamos a ver un poquito. Dice, MySQL es un sistema gestor de bases de datos relacionales. Es rápido, sólido y flexible. Es idóneo para la creación de bases de datos con acceso desde páginas web dinámicas, ¿ya? Prácticamente la mayoría de los sitios web que ustedes se encuentran en el mundo del Internet, sus bases de datos están creadas en MySQL, ¿ya? De una gran mayoría. ¿Por qué? Porque no es que MySQL es para páginas web siempre, no nos dijimos en ese contexto, pero MySQL, por los mismos usuarios, por los mismos diseñadores de sitio web, lo han vuelto popular y es por eso que la mayoría de los sitios web manejan MySQL para sus bases de datos, ¿ya? Ahora, dice aquí, así como para la creación de cualquier otra solución. Bueno, aquí realmente me dice que no solamente es para web, es para cualquier otra solución, que implique el almacenamiento de datos, posibilitando realizar múltiples y rápidas consultas. Ya van a saber a qué me refiero con consultas. Está desarrollado en C y C++. En otras palabras, este MySQL lo han creado usando el lenguaje C y C++, facilitando su integración con otras aplicaciones desarrolladas también en esos lenguajes. Es un sistema cliente-servidor, por lo cual permite trabajar como servidor multiusuario y subprocesamiento múltiple. O sea, cada vez que se crea una conexión con el servidor, el programa servidor establece un proceso para manejar la solicitud del cliente, controlando así el acceso simultáneo de un gran número de usuarios a los datos y asegurando el acceso a usuarios autorizados solamente, ¿no? Entonces, quiere decir que varias personas pueden conectarse a manejar los datos, pero tienen que tener acceso autorizado, ¿no? No puede ser cualquiera, ¿ya? Es uno de los sistemas gestores de bases más utilizados en la actualidad, utilizando grandes corporaciones, utilizado por grandes corporaciones como Yahoo Finance, Google, Motorola, entre otros. Entonces, este MySQL no es tan, digamos, tan software, digamos, de baja calidad. Es muy reconocido, todos lo usan, las grandes empresas también lo usan, entonces es una alternativa bien interesante aprender a usar MySQL, ¿ya? Aunque MySQL tiene dos versiones. Ojo con eso, por favor. Cuando nosotros hablamos de software, jóvenes, nos hablamos de software, hay dos tipos de software, ¿no? Software propietario y el software libre. Cuando hablamos de software propietario, significa que yo tengo que pagar una licencia específica para usar ese tipo de software, ¿no veo o no? En este caso, y cuando hablamos de software libre es donde yo pues no debo pagar nada porque el software se ha distribuido a partir de una licencia, en este caso, que se rige en la filosofía del software libre. Entonces, no necesito en ese caso hacer ningún pago del uso para el uso del software, ¿no veo, no? Entonces, MySQL tiene dos versiones, ¿ya? Tiene su versión de paga y tiene su versión libre, ¿ya? Inclusive tiene una versión de libre que tiene otro nombre, que sería MariaDB, que prácticamente es lo mismo que MySQL, solamente que está en su versión libre, ¿ya? Entonces, son lo mismo. Hay dos MySQL, el MySQL de paga
y el MySQL libre, ¿ya? Hay un MySQL que es libre, que ambos tienen las mismas características, no hay mucha diferencia. MariaDB también, por ejemplo, es lo mismo que MySQL, solamente que es el software libre, ¿no? El software que está libre. Y los MySQL, hay MySQL que son de paga, ¿no? Donde al tú pagar el software, ganas no solamente el uso del software, sino que también ganas el tema de la administración, ¿no? De que ellos te dan soporte. Te dan soporte. Tú pagas por MySQL, pero no solamente ganas el uso del software, porque sería chistoso, ¿no? Te pago por MySQL, pero tienes otro que es libre, entonces ¿para qué pago si es libre? No, pero no solamente pagas por el software, sino también pagas por el hecho de que te dan soporte. Te ayudan, te dan soporte, tienes algún problema, te van asesorando, ¿no? Entonces, por eso normalmente se pagaría por eso en el tema de MySQL, ¿ya? Ojo. El siguiente sistema gestor de bases que vamos a conocer es ese Microsoft SQL Server, ¿no? SQL Server, dice, es un sistema gestor de bases de datos relacionales también. Miren, aquí clarito me está diciendo que es un motor de base, o es un sistema gestor de datos para el modelo relacional, ¿ya? Para bases relacionales, producido por Microsoft, ¿no? Clarito su nombre aquí habla de Microsoft. Es un sistema cliente-servidor que funciona como una extensión natural del sistema operativo Windows. Entre otras características, proporciona integridad de datos, optimización de consultas, control de concurrencia, backup y recuperación. Es relativamente fácil de administrar a través de la utilización de un entorno gráfico para casi todas las tareas del sistema y administración de base de datos. Utiliza servicios del sistema operativo Windows para ofrecer nuevas capacidades o ampliar la base de datos, tales como enviar y recibir mensajes y gestionar la seguridad de conexión. Es fácil de usar y proporciona funciones de almacenamiento de datos que solo estaban disponibles en Oracle y otros sistemas gestores de bases de datos más caros. En este caso, SQL Server le pertenece a Microsoft. Es un gestor de bases de datos muy potente, hoy en día utilizados por muchas empresas, ¿ya? Muchísimas empresas confían en este motor porque ha demostrado tener grandes herramientas, ¿no? Como caracteriza a Microsoft. Hablamos de Microsoft. Microsoft siempre se ha caracterizado por darnos herramientas más fácil de utilizar para los usuarios y que contiene herramientas, digamos, muy avanzadas, ¿no? A diferencia de MySQL, Microsoft SQL Server tiene un conjunto de herramientas más integradas, ya que permiten hacer muchas más tareas. Por lo tanto, es un sistema gestor muy bueno, pero la diferencia es de que hablamos de Microsoft, ¿no? O sea, en otras palabras, SQL Server es un software también tiene sus dos versiones, ¿ya? Tiene su versión libre y también tiene su versión de paga, ¿ya? Solamente que la versión libre y la versión de paga ya no son lo mismo, como aquí. El MySQL y el MariaDB, o el MySQL de paga y el MySQL libre, son lo mismo, no cambian nada. Como les digo, más que todo pagarías por el soporte que te dan y la ayuda, ¿no? En ese caso. Pero en SQL Server, en Microsoft SQL Server, prácticamente también nos dan la alternativa de poder tener la versión libre, que sería la SQL Server Express, y también tendríamos la versión de paga, ¿ya? Pero lamentablemente, en este caso, las dos herramientas no son lo mismo. O sea, sí o sí la versión de paga tiene muchas, te habilita a que tú puedas usar muchas más herramientas, ¿no? La versión libre solamente se limita a poder usar el motor, nada más. En cambio, la de paga te da muchas otras alternativas más. Te da más opciones, ¿no? Por lo tanto, no son lo mismo, ¿no? Pero las empresas, por la calidad de producto que tiene Microsoft con su motor de base de datos, que es SQL Server, la pagan. Muchas empresas pagan, la mayoría paga. En Bolivia, sin ir muy lejos, manejan eso, ¿no? Sin ir muy lejos, a Domingo Sabio, su base de datos está en SQL Server, ¿no? Entonces, esto sería, digamos, un motor muy factible, pero tengan en cuenta que hay de paga y hay de libre, ¿no? Y el libre y el de paga son completamente diferentes, ¿ya? El de libre te limita, pero algo es libre. El de paga te habilita a usar opciones mucho más avanzadas, ¿ya? Finalmente tenemos a PostgreSQL. Dice que PostgreSQL es un sistema gestor de bases relacionadas orientado a objetos. Mira, aquí está. Por ejemplo, una diferencia bien grande entre SQL Server y MySQL es de que Postgres es un gestor de bases de datos relacionales orientados a objetos. ¿Qué quiere decir? Que él maneja dos modelos, ¿no? Que puedes crear relacionales o también puedes crear bases de datos orientados a objetos en Postgres, ¿ya? Derivado de Postgres, dice, ¿no? Desarrollado en la Universidad de California, en el Departamento de Ciencias de Computación de Berkeley. Es un gestor de bases de datos de código abierto, o sea, cuando habla de código abierto, entonces libre. Brinda un control de concurrencia multiversión, MBCC, exclusivas en inglés,
que permite trabajar con grandes volúmenes de datos, soporta gran parte de la sintaxis SQL, ¿ves? Soporta SQL y cuenta con un extenso grupo de enlaces con lenguajes de programación. A ver, esto más. Las características significativas del motor, entre las que pueden incluir subconsultas, valores por defecto, las restricciones a valores de campos y los disparadores triggers. Ofrece funcionalidades en línea como el estándar SQL 92, incluyendo claves primarias, identificadores entrecomillados, conversión de tipos y entrada de enteros binarios y hexadecimales. Bueno, algo que tal vez aquí no lo están entendiendo hasta que lleguen a manejar este motor, pero es bueno. Postgres también es bueno, es libre, pero maneja dos modelos, ¿no? Relacionales y orientado a objetos, ¿no? Entonces, Postgres es una buena alternativa también, es un motor de base de datos muy potente también que pueden utilizar. Los tres son buenos, ¿ya? Y es importante conocer los tres, pero no nos va a alcanzar el tiempo, vamos a trabajar con MySQL y SQL Server. Pero aquí viene lo importante, como les decía, ¿ya? No nos preocuparemos si podríamos aprender solamente SQL Server, ¿ya? Pero si nosotros aprendemos, con eso termino, si nosotros aprendemos a manejar a nivel de código, a nivel del lenguaje de programación, no va a ser ningún problema para mí usar después MySQL o usar PostgreSQL. ¿Por qué? Porque los tres usan el mismo lenguaje para manipular los datos a nivel de código, que sería el lenguaje SQL. Entonces, si yo aprendo el lenguaje SQL, prácticamente sería capaz para usar cualquiera de estos tres. Y es lo que vamos a aprender. En esta materia tenemos que aprender a programar o a manejar, a administrar todo referente a bases de datos a nivel de código, ¿ya? No a nivel de la forma interactiva, ¿no? A nivel de código. Bueno, esa sería toda la parte teórica. Ahora sí vamos a pasar a la parte práctica, por favor, que ya vamos a conocer al gestor. Y bueno, si nos queda menos de un minuto, por favor les ruego que se conecten para poder continuar con la clase. Ya se conectan al mismo enlace, por favor. Bueno, muchas gracias.